Imagina que te encuentras a bordo de un avión moderno, disfrutando de una vista serena del océano bajo un cielo despejado. Los pasajeros a tu alrededor se relajan, la tripulación sigue su rutina sin sobresaltos, y todo apunta a un vuelo tranquilo. Pero a veces, el peligro acecha en silencio, disfrazado de normalidad. Pequeñas señales comienzan a pasar desapercibidas, y una ligera discrepancia en los cálculos de combustible desata una cadena de decisiones críticas. Sin aeropuertos a la vista y con el océano infinito como único aliado y enemigo, cada segundo cuenta. ¿Qué harías si tu vida dependiera de decisiones tomadas en cuestión de minutos? ¿Qué sucede cuando incluso los pilotos más experimentados enfrentan lo desconocido? Acompáñanos en esta historia de tensión creciente, donde el instinto y la preparación se ponen a prueba, y descubre cómo un vuelo rutinario se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. El aeropuerto estaba lleno de vida esa mañana. Los pasajeros se apresuraban entre las puertas de embarque, algunos con maletas a cuestas, otros con miradas relajadas, listos para disfrutar su viaje. Todo parecía avanzar sin problemas, las azafatas daban las últimas instrucciones de seguridad y los pilotos realizaban los controles previos al despegue. El avión, un moderno modelo equipado con la última tecnología, despegó con la elegancia habitual. Mientras ascendía, las nubes dispersas ofrecían una vista majestuosa del océano bajo un cielo despejado. Nadie a bordo sospechaba que esta travesía se convertiría en una experiencia aterradora. A medida que el avión alcanzaba su altitud de crucero, la rutina típica del vuelo continuaba. Los pasajeros disfrutaban de sus comidas y entretenimiento a bordo, ajenos a los complejos sistemas que mantenían el vuelo seguro. Desde la cabina, los pilotos seguían los procedimientos establecidos y mantenían contacto constante con el control aéreo, asegurándose de que todo transcurriera conforme a lo planeado. El cielo despejado auguraba un viaje tranquilo, y los pasajeros se dejaban llevar por la comodidad de la cabina. El océano bajo el ala del avión brillaba sereno, ofreciendo la falsa sensación de que nada podría salir mal. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a pasar desapercibidos. Durante las revisiones previas al despegue, los cálculos del combustible arrojaron una ligera discrepancia, pero fue considerada insignificante. En la cabina de mando, algunos indicadores mostraban fluctuaciones menores en los niveles de combustible, pero los pilotos confiaron en los sistemas automáticos, atribuyendo esas variaciones a errores de medición. Mientras tanto, en la torre de control, un técnico detectó una lectura anómala, aunque decidió no emitir ninguna alerta. La confianza en los sistemas y la experiencia acumulada hicieron que todos creyeran que se trataba de algo sin importancia. El ambiente dentro del avión era relajado. Los asistentes de vuelo ofrecían bebidas mientras los pasajeros conversaban o se entretenían con sus dispositivos. La rutina del vuelo largo contribuía a una atmósfera despreocupada, sin indicios de lo que se avecinaba. Mientras tanto, la aeronave cruzaba kilómetros sobre el océano sin encontrar turbulencias. La tripulación, aunque consciente de las pequeñas señales, no tenía razones para alarmarse. El vuelo seguía su curso, y cada minuto acercaba la nave más al punto de no retorno. Sin saberlo, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Desde el exterior, el avión parecía una flecha perfecta cortando el cielo, pero dentro, los primeros síntomas de la crisis estaban a punto de manifestarse. Lo que al principio fueron pequeñas señales pronto se transformarían en un problema imposible de ignorar. La historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Cada decisión que se había tomado hasta ese momento cobraría relevancia en las horas por venir. El océano, con su vastedad infinita, se convertiría en el escenario de un desafío donde la preparación y el instinto serían puestos a prueba. El vuelo avanzaba sin contratiempos, con la aeronave estable en su altitud de crucero. Sin embargo, en la cabina de mando, los pilotos comenzaron a notar un detalle inquietante: los indicadores de combustible mostraban un consumo más acelerado de lo previsto. Inicialmente, pensaron que podría tratarse de una lectura errónea o de un cálculo incorrecto en el viento en contra. A pesar de estas pequeñas anomalías, decidieron no alterar la ruta de inmediato. El control aéreo, que recibía datos periódicos del vuelo, no emitió advertencias, confiando en los sistemas de la aeronave. Pero el tiempo seguía avanzando, y la situación se complicaba cada vez más. Conforme los pilotos monitoreaban los niveles de combustible, se hizo evidente que la situación era más grave de lo que habían estimado. Restaban horas para llegar al destino, pero el combustible disponible no sería suficiente para completar el trayecto. Intentaron comunicarse con el control aéreo para discutir opciones,
pero no había aeropuertos disponibles en un radio seguro. Descartar cualquier parada alternativa fue un golpe duro, continuar implicaba asumir un riesgo creciente. En medio del océano, no existían puntos de retorno, y la única opción viable era reducir el consumo, esperando ganar tiempo. Cada minuto perdido acortaba las opciones de supervivencia. El control aéreo comenzó a seguir el vuelo más de cerca, sugiriendo maniobras para optimizar el consumo. Pero cada sugerencia traía consigo una nueva limitación. El piloto automático fue desconectado, lo que demandó mayor concentración de los pilotos, quienes ahora dependían de su pericia para ajustar el rumbo manualmente. En la cabina, los pasajeros seguían disfrutando del viaje, inconscientes del problema que se gestaba. La tripulación decidió mantener la calma y no informar sobre la situación, evitando el pánico a bordo. Pero cada vez que verificaban los niveles, la realidad se hacía más difícil de ignorar. Mientras el océano se extendía interminable bajo las alas del avión, la tensión dentro de la cabina de mando era palpable. Con cada consulta al sistema, el margen de error se estrechaba. Los pilotos debían tomar una decisión rápida, buscar una alternativa de amerizaje o seguir esperando una oportunidad improbable para ahorrar combustible. El dilema era claro: si esperaban demasiado, se quedarían sin opciones. Pero un amerizaje en pleno océano también significaba un riesgo extremo. La tripulación sabía que la incertidumbre solo aumentaba con cada kilómetro recorrido. El tiempo se convertía en su mayor enemigo. La calma inicial del vuelo había sido reemplazada por una sensación de urgencia creciente. En la cabina, los pilotos intercambiaban miradas tensas mientras el océano parecía expandirse sin fin bajo ellos. El momento de actuar se acercaba rápidamente, y los minutos restantes definirían no solo el destino del vuelo, sino también la supervivencia de las personas a bordo. La tormenta silenciosa había comenzado, y las decisiones tomadas en los próximos momentos marcarían la diferencia entre la vida y la tragedia. El combustible disminuye a un ritmo alarmante, y cada segundo que pasa reduce las posibilidades de una solución segura. Con los cálculos en contra, los pilotos se ven obligados a descartar cualquier regreso al aeropuerto de origen. Las opciones más cercanas para un aterrizaje en tierra se encuentran fuera del radio de alcance. La tensión en la cabina de mando crece mientras se plantea la posibilidad de un amerizaje forzoso, una maniobra que pone a prueba la habilidad y el temple de la tripulación. Las decisiones en este punto se vuelven tanto técnicas como instintivas: ¿arriesgarse en el agua o intentar mantener la altitud hasta el último litro de combustible? Mientras la tripulación prepara a los pasajeros para lo peor, la presión psicológica comienza a hacerse visible en los rostros de quienes intentan mantener la calma. Los auxiliares de vuelo explican con precisión las instrucciones de seguridad, aunque sus voces reflejan la realidad de lo que enfrentan, no hay certezas en el aire. Los chalecos salvavidas se inflan, las máscaras de oxígeno se revisan por última vez, y los pasajeros se aferran a cada palabra que escuchan. Todo esto se realiza en un entorno donde la incertidumbre ha permeado incluso los movimientos más calculados. La situación empeora cuando un motor presenta una falla inesperada. Con un motor fuera de servicio, el equilibrio del avión se ve comprometido, obligando a los pilotos a modificar su ruta una vez más. La pérdida de potencia se traduce en una inevitable pérdida de altitud. Cada metro que descienden acerca el avión a un límite que podría ser irreversible. La tripulación sigue procedimientos meticulosos, mientras los pilotos intercambian señales rápidas que ya no necesitan palabras. Las decisiones deben tomarse en segundos, elegir mal podría significar el final para todos a bordo. Sin embargo, la preparación técnica y el entrenamiento exhaustivo no siempre son suficientes para enfrentar lo imprevisible. La cabina se transforma en un microcosmos de emociones. Algunas personas se refugian en la fe, murmurando oraciones en medio de un mar de incertidumbre. Otras simplemente miran por las ventanas, buscando alguna señal de tierra firme en el horizonte. Mientras el avión desciende, el tiempo parece dilatarse, como si cada movimiento estuviera ocurriendo en cámara lenta. El sonido del viento rozando el fuselaje se mezcla con los sollozos y suspiros nerviosos. Es un momento que revela la fragilidad de la vida y la poca distancia que separa la seguridad del desastre. Los pilotos enfrentan la última fase crítica, el punto de no retorno ha quedado atrás, y lo que resta es una secuencia meticulosa de decisiones para asegurar que el descenso sea lo menos catastrófico posible. En la preparación final, cada miembro de la tripulación sigue el plan trazado, pero el destino aún parece incierto. La voz del capitán, ahora transmitida por los altavoces,
busca calmar los ánimos mientras el avión se inclina ligeramente hacia abajo. La pista de aterrizaje sigue siendo una ilusión lejana, y el agua helada del océano comienza a perfilarse como la única opción viable. El descenso fue una danza contra el tiempo y el destino. A medida que la aeronave perdía altitud, los pilotos realizaron maniobras calculadas para mitigar la pérdida de control. Cada decisión era una apuesta con pocas probabilidades de éxito, mientras las alertas sonaban sin descanso en la cabina. La tripulación se mantuvo firme en su entrenamiento, ejecutando procedimientos con precisión milimétrica. No había espacio para el pánico, solo para la concentración. A través de las ventanas, los pasajeros observaban el océano expandiéndose en el horizonte, como si fuera un abismo ineludible. Identificar una zona relativamente calma en las aguas abiertas fue el siguiente desafío. El piloto al mando trazó una ruta improvisada en segundos, buscando una franja en la que las olas no amenazaran con volcar el avión al contacto. Con el combustible al mínimo, los motores se comportaban como sijas, y los segundos parecían eternos. Mientras tanto, la cabina se llenaba con una tensión palpable. Las instrucciones de emergencia resonaban entre los miembros de la tripulación, quienes, conscientes de la gravedad de la situación, ofrecían calma a los pasajeros con miradas firmes pero serenas. La maniobra de amerizaje exigía más que habilidad, era una prueba de templanza. Al acercarse al agua, las ruedas del avión debían tocar la superficie con suavidad, evitando que el fuselaje sufriera daños irreparables. Un margen de error mínimo significaría la destrucción instantánea. Las manos de los pilotos se aferraban a los controles, sintiendo cada vibración, cada turbulencia inesperada. El viento parecía desafiar sus esfuerzos, pero la concentración mantenía la aeronave en curso. Desde el ala derecha, el primer contacto con el agua llegó con un impacto seco, como un aviso de la naturaleza. El fuselaje se estremeció, pero permaneció intacto. La tripulación procedió con el plan, estabilizar la aeronave para que flotara, al menos por el tiempo suficiente para organizar una evacuación segura. La presión del agua amenazaba con desestabilizar la estructura en cualquier momento, pero los pilotos lograron equilibrar el peso mediante un control meticuloso. El avión, como una nave a la deriva, se mantenía sobre la superficie del océano, desafiando las probabilidades y dando un respiro breve pero vital. Ahora, la aeronave flotaba, pero cada segundo contaba. El peligro no había pasado del todo, las olas podían incrementar su tamaño o el fuselaje ceder sin aviso previo. Sin tiempo que perder, la tripulación comenzó a coordinar la evacuación, conscientes de que la calma era tan frágil como la delgada línea que los mantenía a salvo. El amerizaje era solo el comienzo de una nueva etapa en esta crisis, y cada movimiento debía ser tan preciso como el anterior. No había tiempo para celebrar, la supervivencia dependía de los próximos minutos. El avión flotaba sobre el océano como una hoja en un lago turbulento. Aunque la maniobra había sido un éxito, el peligro persistía. Con el peso del agua acumulándose bajo el fuselaje, cada minuto que pasaba acercaba la amenaza de que el avión se hundiera. La tripulación actuó rápidamente, inflando las balsas de emergencia y organizando el descenso controlado de los pasajeros hacia ellas. Cada acción estaba cronometrada, consciente de que el margen de error era nulo. Las olas frías del océano golpeaban con fuerza, añadiendo una nueva capa de adversidad. La noche comenzaba a envolver al grupo cuando finalmente enviaron las primeras señales de socorro, pero sabían que la respuesta podría demorarse. La incertidumbre se convertía en el mayor enemigo mientras la temperatura descendía y el cansancio empezaba a dominar. La tripulación mantenía la calma, infundiendo confianza en los pasajeros que temblaban de frío y miedo. Agruparse en las balsas era vital para conservar calor, pero cada minuto sin rescate incrementaba los riesgos. La comunicación constante con los servicios de emergencia mantenía viva la esperanza, aunque los minutos avanzaban lentamente, casi cruelmente. Las horas se hicieron interminables, y la línea entre el miedo y la desesperación comenzaba a desdibujarse. La falta de comida, el oleaje y el frío implacable se convertían en un desafío a la resistencia humana. Sin embargo, el grupo permanecía unido, siguiendo las indicaciones de la tripulación para conservar la energía y no perder el ánimo. En medio de esa batalla silenciosa por la supervivencia, un destello en el cielo rompió la oscuridad, un avión de rescate los había localizado. El alivio fue palpable, pero la misión aún no había terminado. Pocos minutos después, barcos de rescate se acercaron para completar la operación. La evacuación del grupo fue meticulosa,
con cada movimiento calculado para garantizar la seguridad de todos. A pesar del agotamiento y las heridas, los sobrevivientes encontraron fuerzas para aferrarse a la vida. Mientras subían a los barcos, el horizonte dejaba entrever los primeros rayos del amanecer, como si la naturaleza se sumara a la sensación de victoria compartida. Con el peligro finalmente superado, un nuevo reto comenzaba: procesar lo vivido y seguir adelante. Este capítulo cierra con una reflexión profunda sobre la valentía de la tripulación y la resistencia inquebrantable de los sobrevivientes. En cada acción, quedó patente que la voluntad humana puede ser más fuerte que la adversidad más feroz. La narrativa deja al lector con una sensación de alivio, reconociendo que la supervivencia fue tanto un milagro como un testimonio de la determinación colectiva. Con el avión y los pasajeros a salvo, la historia toma un tono esperanzador, mostrando que incluso en las circunstancias más sombrías puede surgir luz y gratitud.